Buenos días a todos y bienvenidos a esta quinta clase de la asignatura de planes de emergencia y autoprotección. Vamos a retomar la clase donde nos quedamos el último día, que si recordáis, voy a hacer un pequeño refresco previo. Nos quedamos justo a punto de empezar el tercer tema, concretamente del temario, que es el relativo a, a planes de autoprotección. Y lo que habíamos estado viendo en la clase anterior fue todo lo relativo a planes de emergencia, ¿no? Y ya sabéis que cuando en el ámbito de esta asignatura hablamos de planes de emergencia, nos referimos fundamentalmente a el documento que tenemos que elaborar en base a los requisitos que establece el artículo 20 de la Ley de Prevención, ¿no? Bien. Em, Como ya he comentado en alguna ocasión anterior, pero creo que siempre es útil para que nos situemos bien en lo que se refiere al temario, em, sobre todo los tres últimos temas de la asignatura están pensados de manera escalonada, es decir, lo que ya hemos estudiado en relación con los planes de emergencia y lo que nos exige el artículo 20 de la Ley de Prevención, pues nos va a servir de manera completa para el análisis del tema relativo a planes de autoprotección, que es con el que vamos a empezar hoy, por el hecho de que, en definitiva, lo que se añade por parte de la normativa de planes de autoprotección son una serie de requisitos adicionales que tenemos que conocer y que vienen determinados por el hecho de que una determinada actividad quede incluida dentro del ámbito de la normativa de la autoprotección y que, por tanto, tenga que contar con un plan de autoprotección, que viene a ser un plan de emergencia con un contenido que viene fijado por normativa, pero que en esencia responde a lo que ya hemos estado estudiando en el tema anterior, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos matices en cuanto a requisitos que tienen que cumplir estos documentos que vamos a destacar con la finalidad de que veamos un poquito cuál es la diferencia que podemos establecer. Y finalmente, una vez que hayamos finalizado con el estudio de los planes de autoprotección, pues os recuerdo que el último tema versa sobre accidentes graves en la industria, que sería, digamos, el dar otro paso, ¿no? Otro escalón, subir otro escalón, en el cual ya no solo abordamos lo relativo a planes de autoprotección con los que tienen que contar las industrias sometidas a esta normativa, sino que además le añadimos el hecho de que en este tipo de industrias la administración pública pues tiene que dar también una respuesta en forma de planes de emergencia exterior que respondan a, en el caso de que en una industria de esas características se produzca algún tipo de accidente, puesto que ya no solo va a quedar circunscrito a la propia actividad, sino que puede provocar daños y efectos graves y significativos en el entorno, la administración tiene que también tener prevista una respuesta, ¿vale? Y eso es, digamos, que el punto que se añade, ¿no? Es verdad, y ahora lo vamos a ver, que en los planes de autoprotección esto ya se contempla, ¿vale? Es decir, a nivel de plan de autoprotección ya se prevé la integración en los planes de protección civil de los planes de autoprotección como uno de los elementos fundamentales para la protección de las personas, ¿vale? Así que sin más, voy a compartir ya la presentación y vamos trabajando sobre ella para estudiar este tema, ¿vale? Entonces, planes de autoprotección. Bueno, vamos a ir hablando de los planes de autoprotección y vamos a ver mm, qué nos añaden con respecto a los planes de emergencia y qué es interesante que destaquemos y que tengamos claro con respecto a ellos. ¿Vale? Por tanto, lo que vamos a ver, lo primero es qué son y qué normativa les aplica. Vamos a ver cómo podemos saber si una determinada actividad tiene que contar con un plan de autoprotección. Y luego, finalmente, igual que hicimos con los planes de emergencia, pues a lo que nos vamos a dedicar es a analizar qué contenido tienen que tener los planes de autoprotección.
En este punto en concreto es donde vais a ver que en realidad no tenemos que aportar grandes novedades, salvo algunas cuestiones con respecto a lo que ya hemos visto en planes de emergencia, porque en definitiva el contenido de un plan de autoprotección y de un plan de emergencia es en esencia el mismo. Sí que es verdad que el plan de autoprotección pues tiene un contenido específico que viene fijado por la normativa y que en el momento en que uno tenga que elaborar un plan de autoprotección pues tiene que ceñirse a ese contenido y no puede poner otro distinto, ¿no? Porque es el que nos marca la normativa. Con esto quiero decir que en el ámbito de las medidas de emergencia está claro lo que hay que incluir en un plan de emergencias, según lo que nos dice la ley de prevención, pero la ley de prevención no te establece un índice. ¿Vale? Es un índice expreso con una estructura concreta que tú tengas que seguir para elaborar un plan de emergencias. Tienes claro lo que tienes que incluir, pero no te dice, pues esto lo tienes que incluir en un capítulo que se llame tal, o esto lo tienes que... En cambio, en los planes de autoprotección sí, ¿vale? En los planes de autoprotección se nos da la estructura y el contenido que cada uno de los apartados del plan de autoprotección tiene que tener, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Y, como ya os decía, tenemos que tener en cuenta que la normativa de la autoprotección sí nos añade algunas cuestiones sobre lo que tenemos que cumplir si solamente nos aplica el artículo 20 de la ley de prevención. Y es básicamente que cuando tenemos que elaborar un plan de autoprotección, dentro del propio plan de autoprotección es necesario incluir una evaluación de los riesgos derivados de las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar, cosa que cuando hacemos un plan de emergencias es imprescindible hacer el análisis de las posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar, pero de alguna manera la evaluación puede incluirse en el propio plan de emergencias, la evaluación del riesgo que suponen esas situaciones de emergencia se puede incluir en el propio plan de emergencias, o bien puede estar en la evaluación de riesgos laborales, ¿vale? Es decir, tiene que estar, pero la cuestión es que puede estar en la evaluación de riesgos o puede estar en el plan de medidas de emergencia, pero cuando hacemos un plan de autoprotección no cabe la opción de decir, no, es que yo la he incluido en otro punto. Bueno, pues da igual. En el plan de autoprotección, la evaluación de los riesgos derivados de las posibles situaciones de emergencia que hayamos identificado tiene que estar, porque es un apartado del plan de autoprotección y por tanto se tiene que incluir, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de esta exigencia, lo que vamos a hacer es analizar dentro de este tema de qué medios disponemos para poder hacer un análisis de la caracterización del nivel de riesgo de incendio, ¿vale? ¿Cómo podemos determinar el nivel de riesgo que puede suponer una determinada actividad o determinados emplazamientos, como luego veremos, en el ámbito de la edificación, ¿vale? Además, también en los planes de autoprotección, otro elemento destacable que establece la normativa es que también tiene que hacerse igualmente y contemplarse en el plan de autoprotección un análisis de cuáles son las condiciones de evacuación de ese establecimiento, ¿vale? En el caso de un plan de emergencias, estaríamos en la misma situación. Si yo me rijo por el artículo 20 de la ley de prevención, no es que yo no tenga que hacer este análisis. La cuestión está en que el análisis de las condiciones de evacuación lo podría hacer dentro del plan de emergencias o de estar presente en la evaluación de riesgos. Tendrá que estar, ¿vale? La cuestión, cuando hablamos de planes de autoprotección, es que ineludiblemente dentro del plan de autoprotección tiene que figurar este análisis de las condiciones de evacuación y por ello también hablaremos de ello en este apartado. ¿Vale? Bien, la autoprotección, la autoprotección se define como el sistema de acciones o medidas que tienen por finalidad prevenir, perdón, y controlar los riesgos que pueden suponer las distintas situaciones de emergencia sobre las personas y los bienes, prever cómo se va a actuar frente a esas posibles situaciones de emergencia que se presenten y, como os decía, ya se contempla la inclusión de los principios fundamentales de actuación en caso de emergencia de una actividad que deba contar con plan de autoprotección en los planes de protección civil. ¿Vale? Lógicamente, la normativa de autoprotección está pensada para actividades
cuyo riesgo ya empieza a ser algo más significativo, ¿vale? Es decir, una actividad tiene que contar con plan de autoprotección a partir del momento en que tiene unas características, bien por el tipo de actividad que se desarrolla, bien por sus características, bien por la ocupación que presenta, que implican una serie de riesgos relevantes. Y en tanto que implican estos riesgos, de alguna manera lo que contempla la normativa de la autoprotección es que va a ser muy probable que en una situación de emergencia que se presente en una actividad de este tipo, vayan a tener que intervenir casi con toda probabilidad medios de emergencia exterior, ¿vale? Los bomberos, protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera. Y en tanto que eso es previsible, pues lo que se exige es que los titulares de las actividades que tienen que contar con plan de autoprotección tengan que facilitar a la administración información sobre qué tipo de situaciones de emergencia son previsibles en sus actividades, ¿vale? Con la finalidad de que en los estamentos de actuación frente a emergencias de la administración ya cuenten con esa información, ¿vale? Y en su caso, que se integre lo que pueda ser necesario en el sistema de protección civil. Es decir, que si os fijáis, ya estamos dando un paso hacia lo que hemos explicado que ocurre cuando hablamos de accidentes graves, ¿vale? Lo que pasa es que cuando hablamos de accidentes graves hay que cumplir más cosas, ¿vale? Pero ya estamos en ese punto, ¿no? De decir, bueno, es que aquí ya no estamos contemplando solo cómo se va a actuar de puertas hacia adentro, sino también qué implicaciones va a poder tener esa emergencia hacia afuera. Hacia afuera. Vale. Bueno, para eso tenemos un anexo que ahora lo vamos a comentar y con eso es con lo que podemos determinar. Y no solo un anexo, ahora explicaré cómo se determina si una actividad queda incluida o no en el ámbito de la normativa de planes de autoprotección, ¿vale? Bien. El plan de autoprotección como tal se define como una herramienta que tiene por finalidad garantizar la seguridad, reducir todo lo posible los posibles daños que se puedan producir y asegurar la respuesta frente a una posible situación de emergencia que se presente en una actividad, ¿vale? Sí que es importante que tengamos en cuenta que, al igual que en el caso del artículo 20 de la Ley de Prevención, ya sabíamos, porque es así en general para todo lo que tiene que ver con la Ley de Prevención, que el responsable de implantar las medidas de emergencia en una organización es el empresario, pues en el caso de una actividad que tenga que contar con plan de autoprotección, el responsable de que se desarrolle el plan de autoprotección, de que éste se implante y de que se mantenga actualizado y revisado, es el titular de la actividad, es decir, en definitiva, el empresario. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Aquí, por tanto, no añadimos grandes novedades porque en realidad esto es lo mismo que nos dice la ley de prevención, que en el ámbito de las medidas de emergencia, el responsable de que se diseñen, que se implanten y que se compruebe la eficacia y se mantengan actualizadas las medidas de emergencia es el empresario, pues lo mismo ocurre con los planes de autoprotección en base a la normativa de la autoprotección. El plan de autoprotección, de forma análoga a lo que ocurre en las medidas de emergencia, tiene que ser elaborado por un por un técnico competente. Ya estuvimos comentando en su momento en el ámbito de la ley de prevención que lógicamente el empresario en muchas ocasiones no va a tener la capacidad técnica de desarrollar unas medidas de emergencia y en este sentido va a requerir lógicamente el apoyo de un profesional, ¿vale? Ahora bien, es que en el caso de los planes de autoprotección es la propia normativa la que ya expresamente contempla que quien elabore el plan de autoprotección tiene que ser un técnico competente. Ahora bien, la normativa de la autoprotección no precisa con mucho detenimiento qué entiende por técnico competente para elaborar el plan de autoprotección. ¿A quién le corresponde, por tanto, determinar quién es un técnico competente para poder elaborar el plan de autoprotección? A las comunidades autónomas. Cada comunidad, la normativa en materia de autoprotección está está transferida las competencias en materia de autoprotección están transferidas a las comunidades autónomas, de tal manera que cada comunidad autónoma tiene
potestad de regular en materia de autoprotección. Y una de las regulaciones que puede hacer es precisamente quién se considera técnico competente para elaborar planes de autoprotección. Y de hecho, cuando en una comunidad autónoma hay que presentar un plan de autoprotección, hay que estar a lo que la propia comunidad autónoma regula a este respecto. Porque vamos a ver que hay distintos aspectos que se tienen que gestionar en el ámbito de una tramitación administrativa de un plan de autoprotección. Uno de ellos es la competencia técnica del técnico que lo elabora, ¿vale? La cuestión es que tiene que ser elaborado por un técnico competente. Además, puesto que el plan de autoprotección viene impuesto por una normativa, es decir, hay una normativa que nos dice para determinadas actividades es imprescindible contar con plan de autoprotección, la propia normativa prevé que para otorgar la licencia de actividad a ese tipo de empresa, ¿vale? O de actividad a la que sea, es preceptivo que ese plan de autoprotección esté elaborado e implantado. Y de tal manera, en este sentido, lo mismo. Las comunidades autónomas cuentan con registros, sistemas de registro de los planes de autoprotección, de tal forma que estos sean recibidos por parte de la Administración junto con informes de implantación, es decir, todo aquello que nos puedan exigir con la finalidad de que se valide, ¿vale? La disponibilidad por parte de esa actividad de un plan de autoprotección y que esto sea lo que permita otorgar esa licencia de actividad, ¿vale? Además, lógicamente, precisamente en base a esa potestad que tiene la administración de otorgar validez al plan de autoprotección que se presenta y al informe correspondiente a la implantación del mismo, la administración está en condiciones de poder hacer requerimientos, es decir, puede indicar que hay determinadas partes del plan de autoprotección o del informe de implantación que no le llegan a satisfacer completamente y que por tanto deben de ser modificadas con el fin de que realmente se pueda proceder a otorgar la licencia. ¿Vale? Es decir, que aquí sí que tenemos una diferencia bastante clara con respecto a los informes de medida de emergencia. Los informes de medida de emergencia no es que no tengan un control administrativo, porque lo tienen, ¿vale? Porque en definitiva, al final, un informe de medidas de emergencia, un plan de medidas de emergencia puede ser revisado por los técnicos competentes, los técnicos habilitados de los institutos regionales de seguridad y salud de las distintas comunidades autónomas, pueden ser sometidos a revisión por la inspección de trabajo, ¿vale? Pero no hay como tal un registro de planes de emergencia en el cual tú tengas que llevar tu plan de emergencia o tus medidas de emergencia en base al artículo 20 de la Ley de Prevención para que tú puedas iniciar tu actividad. En cambio, si tu actividad está sometida a la normativa de planes de autoprotección, necesariamente tienes que elaborar el plan de autoprotección, implantarlo y esto justificarlo ante el órgano competente de la comunidad autónoma con la finalidad de que se tramiten los permisos y licencias de actividad que en su caso pueda otorgar el ayuntamiento o quien sea, ¿vale? Pero, ¿vale? Hay un control administrativo aquí, que eso es lo que es importante que tengamos presente, ¿vale? Un control administrativo más exhaustivo, vamos a decir, que el que podemos tener en el ámbito de los planes de emergencia, ¿vale? Pregunta Jonathan, ¿quién tiene que firmar el plan de autoprotección? El plan de autoprotección lo tiene que, por supuesto, firmar el técnico competente que lo elabora, pero lógicamente lo suscribe el titular de la actividad, es decir, los dos, ¿vale? ¿Vale con que sea técnico superior de prevención? Depende de la comunidad autónoma, es lo que os comentaba, ¿vale? Sí, hay comunidades autónomas que exigen ser ingeniero o arquitecto para elaborar planes de autoprotección. No os puedo decir ahora mismo cuáles serán, ¿vale? Pero sí, y tened en cuenta que eso hay que revisarlo porque las normativas van cambiando, ¿vale? Entonces uno sí que tiene que analizar en cada caso cuáles son los requisitos de capacidad profesional que se le requieren al técnico que elabora el plan de autoprotección.
Esto lo que hay que hacer es irse a la página de la comunidad autónoma correspondiente y buscar los trámites correspondientes a planes de autoprotección. Y de esa manera a uno le va a salir todo lo que tiene que ver con tramitación de planes de autoprotección. Y entre otras de las cosas que van a aparecer va a ser el registro de los planes. Y dentro del registro de los planes va a venir toda la documentación que hay que aportar para que tú registres un plan de autoprotección. Y uno de los elementos que va a figurar ahí va a ser la habilitación del técnico que elabora el plan de autoprotección. Y ahí veremos cuáles son los requisitos que se nos pueden exigir. Y si no figura, pues hay que ponerse en contacto con la comunidad autónoma y decir, oiga, vamos a elaborar un plan de autoprotección aquí. ¿Qué requisitos tiene que cumplir el técnico que lo elabore? ¿Vale? ¿Qué responsabilidades tiene el titular de la actividad? Pero un técnico superior normal es que sí o que no esté habilitado. Es que depende de la comunidad autónoma. Insisto, no os puedo decir sí lo puede elaborar, no lo puede elaborar. Depende de lo que diga la comunidad autónoma. ¿Vale? Bien. Responsabilidades del titular. ¿Qué responsabilidades tiene un titular en el ámbito de los planes de autoprotección? Pues es responsabilidad del titular, del empresario, ¿vale? Para que esto lo tengamos claro. El empresario, el responsable, el titular de la actividad, tiene como primera responsabilidad que el plan de autoprotección se elabore conforme a las disposiciones de la norma básica de la autoprotección, ¿vale? Que es la reglamentación de referencia en materia de planes de autoprotección. Para que pueda obtener la licencia de actividad, tendrá que presentar ese plan al órgano competente de la comunidad autónoma. Además, tiene que justificar la implantación del plan, ¿vale? Normalmente esto es lo que se pide, es un informe de implantación, ¿vale? Y, lógicamente, garantizar que ese plan se mantiene eficaz en el tiempo. Esto implica que los planes de autoprotección tienen que tener una revisión periódica, como mínimo, cada 3 años, ¿vale? Eso no quiere decir que no haya que revisarlos antes, porque eso es como las medidas de emergencia. Si se producen cambios en la actividad, cambios en las condiciones de trabajo, cambios en la dotación de medios materiales o humanos que impliquen la necesidad de actualizar el plan de emergencias, pues de la misma manera será preceptivo actualizar el plan de autoprotección. Ahora bien, lo que sí sucede es que en el caso de los planes de autoprotección, como mínimo, cada 3 años tiene que ser revisado el plan, ¿vale? Además, otra disposición específica para los planes de autoprotección es que es obligatorio hacer simulacros con carácter anual. Si recordáis, en el ámbito de las medidas de emergencia, decíamos, el artículo 20 de la Ley de Prevención me dice que yo tengo que comprobar la eficacia de las medidas de emergencia. Y, lógicamente, para comprobar esa eficacia, ya estuvimos viendo en su momento que lo que procede es realizar simulacros, ¿vale? Eso en el ámbito de las medidas de emergencia. Ahora bien, es que en el ámbito de los planes de autoprotección no solo se indica de forma expresa que es necesario realizar esos simulacros, sino que además estos simulacros tienen que llevarse a cabo necesariamente con carácter anual, ¿vale? Hay un plazo máximo para la implantación, el que diga la administración, ¿vale? Es decir, la administración otorgará la licencia cuando tenga la constancia fehaciente de que el plan está elaborado y ellos emitirán el dictamen, ¿vale? Ahí es la administración la que se pronuncia de cuándo concede la licencia en función del estado en el que se encuentre el plan de autoprotección. Tiene que registrar el plan, ¿vale? El proceso de registro es imprescindible precisamente para esto que plantea Jonathan, es decir, para que pueda concederse la licencia, porque si no, la licencia no se va a conceder, si no se lleva a cabo el registro del plan. Lógicamente, igual que en el caso de las medidas de emergencia, ya vimos que la formación y la información, tanto del personal en general como de los miembros de los equipos de emergencia, era imprescindible, pues en el ámbito de los planes de autoprotección, por supuesto, sucede exactamente lo mismo. Para que
un plan de autoprotección pueda quedar correctamente implantado, es imprescindible la información a todo el personal y la formación específica de los miembros de los equipos de emergencia. Y esto igualmente se tiene que llevar a cabo y tiene que quedar registrado. Además, es necesario facilitar la información necesaria que permita integrar el plan de autoprotección en los planes de actuación de protección civil, lo que ya os comentaba, que viene a estar ya más cerca, ¿no?, de las exigencias que nos establece la normativa de accidentes graves. Es decir, que no solamente se contempla cómo va a actuar en el plan de autoprotección, lo que se contempla es cómo va a actuar la propia organización en el caso de que ocurra una emergencia. Ahora bien, se le exige que facilite aquella información que sirva de ayuda a los servicios de emergencia exterior, a los bomberos, a los servicios de urgencias médicas, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para actuar en el caso de que esa emergencia no solo afecte a la propia actividad, sino que pueda tener consecuencias en el entorno, ¿vale?, en el que se encuentra esa actividad, ¿vale? Y por tanto, es que esto es lo mismo que luego veremos que nos afecta en el ámbito de accidentes graves. Lo que ocurre es que, insisto, en el ámbito de los accidentes graves, la normativa es todavía más estricta, ¿vale? Pero ya aquí se nos establece, oiga, el registro del plan se solicita precisamente porque tenemos que saber cómo puede afectar esto en el caso de que se produzca una situación de emergencia, ¿vale? Y evidentemente, si se producen cambios, modificaciones y demás, pues tienen que ser notificados al organismo competente, porque a lo mejor lo que solicita es o bueno, a lo mejor no, va a solicitar que, por supuesto, toda la actualización correspondiente a esas modificaciones sea objeto de registro exactamente igual, ¿vale? Con el fin de comprobar que el plan sigue dando respuesta adecuada a la situación existente y que, por tanto, se permite que la actividad continúe, ¿vale? Y, lógicamente, participar en el cumplimiento de las normas de protección civil. Por ejemplo, una de las cuestiones que se contempla en la normativa de la autoprotección es que cuando se van a hacer los simulacros en actividades que están sujetas a la normativa de la autoprotección, se dé aviso a protección civil, con la finalidad de que, si desean estar presentes durante la realización del simulacro, estén, ¿vale? Bueno. ¿Cuál es la normativa que tenemos a día de hoy vigente? Bueno, vigente, que la normativa, vamos a decir que la normativa que tenemos a día de hoy en materia de autoprotección. Bueno, pues la normativa estatal, ¿vale? Porque luego, insisto, cada comunidad autónoma puede legislar en esta materia y establecer particularidades para la implantación, el desarrollo y la aprobación de planes de autoprotección en sus correspondientes territorios. La normativa estatal, la que aplica a nivel nacional, es la norma básica de la autoprotección, que está regulada por el Real Decreto 393 de 2007. Ahora bien, ahora mismo este Real Decreto está derogado, pero está derogado a la vez que se precisa que, en tanto que de momento no existe un instrumento alternativo que regule cómo tienen que elaborarse, diseñarse, aprobarse, acreditarse, registrarse los planes de autoprotección y establecer cuáles son las actividades que tienen que contar con plan de autoprotección, se mantiene vigente, ¿vale? Se mantiene, vigente no es el mejor término, se mantiene aplicable, ¿vale? Entonces llegará un momento en que se emitirá un reglamento nuevo que ya anulará definitivamente la norma básica de la autoprotección, y a partir de ese momento pues habrá que estar en lo que establezca la nueva reglamentación. Pero de momento estamos en esa situación, ¿vale? Ahora bien, sí que es cierto que la norma básica de la autoprotección nos regula cuáles son las actividades que requieren plan de autoprotección, establece cuál es el contenido que tiene que tener el plan de autoprotección y, como ya os adelanté antes, como novedades, más que como novedades, como elementos que ineludiblemente tienen que formar parte de un plan de autoprotección, ¿vale? Tenemos la caracterización del nivel de riesgo de incendio y el análisis de las condiciones de evacuación, que son aspectos que vamos a tratar en el temario, precisamente porque es significativo que estén incluidos en un plan de autoprotección, ¿vale? Entonces, la norma básica de la autoprotección tiene un anexo 1
y dentro de ese anexo establece la relación de actividades que reglamentariamente tienen que contar con plan de autoprotección, ¿vale? Entonces, el primer paso que uno tiene que dar para determinar si una actividad concreta tiene que contar con plan de autoprotección o no es acudir al anexo 1 de la norma básica de la autoprotección. Ahora bien, ¿me tengo que quedar aquí? Pues no, porque ya lo hemos dicho, cada comunidad autónoma regula en el ámbito de planes de autoprotección, entonces tengo que ir a la comunidad autónoma y determinar si existe un decreto de esa comunidad, un reglamento que establezca requisitos adicionales, ¿vale? Lógicamente, una comunidad autónoma siempre podrá endurecer los requisitos para contar con plan de autoprotección. Lo que no podrá hacer nunca es hacerlos más laxos de lo que establece la norma básica de la autoprotección. Es decir, por ejemplo, el anexo 1 de la norma básica de la autoprotección me dice que para una actividad sanitaria, ¿vale? Para un uso sanitario de un hospital, por ejemplo, o un tratamiento intensivo o quirúrgico, si tiene una capacidad de tener pacientes igual o superior a 200 camas, va a tener que contar con plan de autoprotección. Y en general, cualquier establecimiento sanitario, si tiene una altura de evacuación superior a 28 metros o una ocupación igual o superior a 2.000 personas, tiene que contar con plan de autoprotección. ¿Vale? ¿Qué puede hacer una comunidad autónoma con respecto a estas prescripciones que establece la norma básica de la autoprotección? Pues endurecerlas. Es decir, yo puedo decir, pues no, para mí, si en el hospital tenemos 150 camas, ya tenemos que tener plan de autoprotección. O si la altura de evacuación son 26 metros, yo ya exijo plan de autoprotección. O si la ocupación es de 1.500 personas, exijo plan de autoprotección. ¿Qué no se podría hacer? Pues incrementar estos límites. Es decir, yo no puedo decir que no, que en mi comunidad autónoma, si el hospital no tiene 300 camas, yo no le exijo plan de autoprotección. Eso no lo podemos hacer porque va en contra de la norma que dice que como mínimo son 200. ¿Vale? Tampoco podríamos elevar el número de personas de ocupación. Es decir, no, pues si el centro hospitalario, digo, el centro sanitario no tiene una ocupación de 2.500 personas, no hace falta plan de autoprotección. Pues eso tampoco se puede hacer. Siempre podemos endurecer el criterio. Lo que no podemos hacer es hacerlo más laxo, ¿vale? Lógicamente, cada comunidad autónoma en esta materia podrá actuar de esta forma como mejor considere oportuno, siempre que sea un endurecimiento del criterio. Actividades docentes. Pues fijaos que nos lo plantea de una manera similar. Dice, establecimientos docentes destinados a personal que tenga discapacidad, personal que no pueda evacuar por sus propios medios, escuelas infantiles, ¿vale? Todas las escuelas infantiles tienen que contar con plan de autoprotección. Cualquier otro establecimiento de uso docente, lo mismo, que tenga una altura de evacuación superior a 28 metros o una ocupación igual o superior a 2.000 personas. Por ejemplo, ¿vale? Estos son ejemplos de cómo nos determina el anexo 1 de la norma básica de la autoprotección si una actividad tiene o no que contar con plan de autoprotección. Luego, dependiendo del tipo de actividad, pues a cada una tiene sus propios criterios y habrá que estar a ellos. Además, hemos dicho, la norma básica de la autoprotección también establece cuál es el contenido del plan de autoprotección, ¿vale? Lo que os explicaba antes. En el caso de los planes de emergencia, las medidas de emergencia que surgen del artículo 20 de la Ley de Prevención, sí sabemos el contenido que tenemos que plasmar en el plan de emergencias porque el artículo 20 me lo dice, pero no me da el índice. No me dice, pero pues tienes que incluirlo en estos capítulos, con estos apartados, con esta estructura, con no sé qué. En el ámbito de los planes de autoprotección, sí. ¿Vale? Tenemos una estructura específica porque no se limita a indicarnos los capítulos, nos contempla de manera concreta y pormenorizada cuál es el contenido que tiene que figurar en cada uno de estos apartados del plan de autoprotección. Y además, a mayores, contamos con una guía de protección civil que desarrolla esto, ¿vale? Y que establece describe con mucho pormenor cuál es el contenido que debe de englobarse en cada uno de estos apartados. Pero a lo que nos interesaba, ¿no? Si nos fijamos aquí, el capítulo 1 dice identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
Bueno, pues hasta aquí no hay grandes novedades con respecto a lo que se nos exigía en un plan de emergencias, que es verdad que lo tenemos que presentar con una información concreta, con una estructura determinada y todo lo que queramos, pero la información de los titulares y del emplazamiento de la actividad es algo que en un plan de emergencias también hay que incluir, ¿vale? Porque lógicamente yo tengo que describir quién es el responsable, quién es el empresario y quién es y las características de la actividad y dónde se encuentra, ¿no? Capítulo 2. Descripción de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. Pues oiga, lo mismo, ¿no? Tenemos que describir nuestro lugar de trabajo, el centro de trabajo, las características que tiene, dimensiones, superficies, medios de acceso, salidas, ocupación del establecimiento, todo, ¿no? Todo lo que ya estuvimos viendo en su momento en los planes de emergencia. Pues lo mismo, ¿vale? Con una estructura concreta y todo lo que queramos, ¿vale? Pero es el mismo contenido, en definitiva. Capítulo 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. Aquí ya sí que introducimos un pequeño matiz, como ya os adelanté antes. En el plan de emergencia, claramente yo tengo que tener identificadas las distintas situaciones de emergencia. Ahora bien, el análisis de los riesgos, la evaluación de los riesgos que esas emergencias suponen, en el ámbito del artículo 20 de la Ley de Prevención, pues puede estar incluido bien en el plan de emergencias o bien lo podemos incluir en la evaluación de riesgos, ese análisis de riesgos. Aquí, en el ámbito de los planes de autoprotección, el análisis de los riesgos tiene que formar parte del plan de autoprotección porque está expresamente contemplado así en la norma básica de la autoprotección, ¿vale? Con lo cual, el análisis de los riesgos derivados de las posibles situaciones de emergencia que se presenten en una actividad sujeta a la normativa de planes de autoprotección tiene que contar con la evaluación de esos riesgos como parte del capítulo 3 del plan de autoprotección. Inventario, descripción de las medidas y medios de autoprotección. ¿Qué se incluye aquí? Pues lógicamente aquí se incluye los medios humanos para la actuación en caso de emergencia, es decir, los equipos de emergencia. Se incluyen los medios materiales de los que se dispone en la actividad, ¿vale? Todos los medios de protección contra incendios de los que se dispone, la descripción de las características de protección contra incendios del establecimiento, etcétera. Lo cual igualmente tenemos que hacer en el plan de medidas de emergencia. En el plan de medidas de emergencia tenemos que describir cuáles son los medios humanos disponibles, establecer la designación y tenemos que incluir un inventario de medios materiales, ¿vale? Vemos que los contenidos son muy paralelos, ¿no? Es decir, no hay grandes diferencias. Programa de mantenimiento de las instalaciones. Acordaos que cuando estuvimos hablando de las medidas de emergencia dijimos hay un apartado que es la implantación y dentro de esa implantación uno de los puntos que se pueden incluir es precisamente el programa de mantenimiento de los medios de protección, ¿vale? Que se pueden incluir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la evaluación de riesgos y en la planificación tenemos que incluir los controles preventivos. Entonces, en el ámbito de las medidas de emergencia es cierto que se puede hacer referencia a que los programas de mantenimiento y revisión de esos medios de protección están contemplados a través de la evaluación de riesgos y la planificación. Pero en el ámbito de los planes de autoprotección no cabe decir, no, bueno, pero es que para ver esto nos tenemos que ir a la evaluación de riesgos o a la planificación de la actividad preventiva, porque se exige que en el capítulo 5 del plan de autoprotección se describa pormenorizadamente cuál es el programa de mantenimiento y no solo de los medios de protección contra incendios, sino de todas las instalaciones que tengan alguna incidencia relevante en materia de la generación de las emergencias o de su control, ¿vale? Por tanto, no solo hablamos de mantenimiento de los medios de protección, sino de cualquier tipo de instalación que pueda tener algún tipo de entidad o significación en el ámbito de la gestión de una emergencia. Capítulo 6. Plan de actuación frente a las emergencias. ¿Qué se incluye aquí? Los procedimientos de actuación. Ya tenemos identificadas las distintas posibles situaciones de emergencia que se pueden presentar y a su vez tenemos descritos los medios con los que vamos a poder actuar. Bien, pues lo que se pide en este capítulo es, bien, aquí desarrollemos los procedimientos de actuación. Pues igual que en el plan de emergencias. En el plan de emergencias tenemos que establecer cuáles son los procedimientos de actuación para las emergencias que hemos indicado que se pueden presentar. Pues en el plan de autoprotección exactamente igual. Integración del plan en otros de ámbito superior.
Aquí ya sí hay algo, aportamos algo más novedoso, que con respecto a las medidas de emergencia, me refiero, que es en el capítulo 7 se tiene que facilitar la información relevante para la administración en lo que se refiere a qué emergencias son previsibles que se puedan producir y que la administración tenga las herramientas y la información necesaria para poder valorar en qué medida va a tener que responder frente a esas posibles emergencias, con qué medios y con qué procedimientos, ¿vale? Es decir, que por eso se plantea un capítulo específico destinado a facilitar que la información de este plan de autoprotección se integre, ¿vale?, en los planes de protección civil. Capítulo 8. Implantación. En las medidas de emergencia teníamos un apartado de implantación, pues no iba a ser una excepción esto en el ámbito de los planes de autoprotección. ¿Y qué se contempla en la implantación? Pues todo lo necesario para que el plan de autoprotección funcione. Veíamos en el ámbito de las medidas de emergencia que aquí se contemplaba los planes de información y de formación de todo el personal. Veíamos que aquí se contemplaba todo lo relativo a la capacitación de los miembros de los equipos de emergencia, la adaptación o adecuación de los medios que pudiera ser necesaria, etcétera, etcétera. Pues todo eso se contempla exactamente igual en el capítulo de implantación de un plan de autoprotección. Todos aquellos pasos que yo tengo que dar para que el plan quede correctamente implantado. Y en el capítulo 9, mantenimiento de la eficacia y actualización, se contemplan fundamentalmente para el mantenimiento de la eficacia la comprobación, ¿no? Como nos decía en la ley de prevención, nos decía, el empresario tendrá que hacer todo lo necesario para comprobar la eficacia de las medidas de emergencia. Y ya que estaba hablando de los simulacros. Por tanto, aquí igualmente tenemos que contemplar la realización de los simulacros y también la revisión y actualización, en su caso, del plan de autoprotección, que como hemos dicho, bueno, recordar, los simulacros en el ámbito de la autoprotección como mínimo anuales, ¿vale? Cada año hay que hacer un simulacro. Y en el ámbito de las revisiones del plan de autoprotección, como mínimo cada 3 años es preceptivo realizar una revisión del contenido del plan de autoprotección y determinar si es necesario modificar algo o no, ¿vale? Pero hay que revisarlo sí o sí cada 3 años. Además, se exige que existan estos 3 anexos: el directorio de comunicación con todos los teléfonos de los miembros de la brigada de emergencia, con las formas de localizar a los medios de ayuda exterior, etcétera, los formularios para la gestión de emergencias, todo aquello que desarrollemos que sirva para una implantación eficaz y la aplicación del plan de autoprotección, por ejemplo, formularios para contemplar a la designación de los equipos de emergencia, formularios para contemplar la revisión y planes de revisión y mantenimiento de los medios de protección contra incendios, los protocolos que haya que cumplimentar cuando se produzca una situación de emergencia y a posteriori tengamos que hacer un análisis de lo que ha pasado. Es decir, todo aquello que va a contribuir a la acreditación de la implantación del plan de autoprotección, ¿vale? También, por ejemplo, formularios que sirvan para gestión de emergencias concretas. Por ejemplo, imaginaos una amenaza de bomba. Bueno, pues un formulario que sirva para recoger la información más importante que se recaba a través de la comunicación que se recibe, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas. Y luego los planos. En el tercer anexo se exigen los planos y está perfectamente tasado en la norma básica de la autoprotección qué planos hay que incluir, con qué características y qué información tienen que contener, ¿vale? Entonces, todo está perfectamente descrito en la norma básica de la autoprotección y no hay grandes... ¿Quién tiene que hacer los planos de evacuación? ¿Un delineante? El técnico competente, quien elabora el plan de autoprotección, ¿vale? Si no existen planos y el técnico no elabora los planos él, pues lógicamente un delineante tendrá que levantar los planos, pero lo que es la definición de la evacuación corresponderá al técnico competente en materia de autoprotección. Si el técnico competente es un arquitecto o un ingeniero, pues no solamente será competente para elaborar el plan de evacuación y plasmarlo, sino también para levantar planos, ¿vale? Dice, ¿y qué pasa si, por ejemplo, se utilizan escaleras para evacuar que deberían de ser protegidas y no lo son? Pues pasa dos cosas. Una, que en tanto esas escaleras no cumplan la normativa
no, lógicamente ahí tenemos un incumplimiento que tendrá que ser objeto de, en el capítulo 8, en la implantación del plan de autoprotección, el plan de adaptación y adecuación de medios, indicando que esas escaleras tendrán que reformarse con el fin de que cumplan lo relativo a lo que se exige para unas escaleras de esas características, en su caso, si esa fuera la situación, y lógicamente prever que por ahora la evacuación se tiene que realizar por esas escaleras. Es decir, o sea, y esto sí que es importante, tanto los planes de emergencia como los planes de autoprotección, lógicamente, contemplan dos cosas. Una, cómo hay que actuar tal y como nos encontramos en la actualidad. Y dos, a dónde hay que llegar. ¿Vale? Porque, lógicamente, un plan de autoprotección, si es para una actividad nueva, no cabe que eso se produzca, porque entonces es que la actividad estaba mal diseñada. ¿Vale? Ahora, en una actividad ya existente, en la cual al hacer el análisis para la implantación del plan de autoprotección se detectan defectos de estas características, pues esos defectos tendrán que ser subsanados, ¿vale? Pero lógicamente el plan lo tienes que elaborar conforme a las condiciones actuales, ¿vale? Porque no tienes otra posibilidad, no vas a contemplar que la escalera está protegida si no lo está. Lo que tendrás que decir es, ojo, esta escalera tendrá que ser protegida. Habrá que plantear que esta escalera hay que transformarla en una escalera protegida en el tiempo que, además, ese tiempo quien lo va a tasar va a ser la comunidad autónoma, porque te va a decir cuando llegue el registro, va a ver el plan de deficiencias y va a decir, pues esto lo tiene usted que tener hecho en 3 meses, o esto lo tiene que tener usted hecho en lo que sea. Es decir, al final, por eso hay un control administrativo, ¿vale? De los planes de autoprotección, porque una de las cosas que se miran muy mucho es precisamente eso, la adecuación de deficiencias que se hayan detectado en el plan de autoprotección, ¿vale? Hasta aquí. ¿Dudas que tengáis con respecto a lo que es lo que hemos visto hasta ahora de planes de autoprotección, del contenido, de las obligaciones del titular, trámites administrativos, etcétera? Antes de que prosigamos. ¿Nada? Vale, pues continuamos. Hemos dicho, a ver, que hay aquí algo. En el caso de empresas que hayan sido absorbidas por el centro urbano, se les puede exigir un plan de autoprotección. Es que da igual, quiero decir, la cuestión está en si la actividad está incluida o no en el anexo de la norma o en las regulaciones de la comunidad autónoma. Eso es lo que hay que estar. Si la actividad está incluida en el ámbito de aplicación, tiene que tener plan de autoprotección, ¿vale? Pero el plan de autoprotección viene determinado por la propia actividad, ¿vale? Si tiene que contar con ella o no. Vale. Tened en cuenta además que, lógicamente, sí que se puede dar la circunstancia, un poco por lo que plantea Juan Ignacio, de que ante variaciones en el entorno y demás, por las variaciones en el entorno, pero sobre todo por las variaciones propias de una actividad, ¿vale? En un momento determinado, una actividad que a lo mejor tenía unas características y pasa a tener otras, ¿vale? Pueda pasar de no tener que tener plan de autoprotección a tener que tenerlo, ¿vale? No sé si me explico, ¿no? Entonces, eso hay que contemplarlo también, lógicamente, que pues ante una reforma, una ampliación, lo que sea, pues se puedan modificar las condiciones de manera que algo de lo que antes estaba exenta la actividad, a partir de ese momento pasa a tener que tenerlo, ¿no? Claro, sí, eso es. Bueno, es que un almacén de barnices en una zona residencial tendría bastantes problemas, ¿vale? Para su legalización. Entonces, depende de las dimensiones y de muchas cosas, ¿vale? Pero, lógicamente, seguramente que tened en cuenta que la regulación evidentemente establece los mínimos, ¿vale? Ahora bien, la administración es competente para incrementar las exigencias si lo considera oportuno, ¿vale? Es decir, que en un momento determinado la administración, para otorgar una licencia de actividad, puede plantear una serie de exigencias, ¿vale? Sí, pero da igual, aunque estuviera antes,
¿vale? Al sobrevenirle el desarrollo urbano, en ese caso, quizá para que esa actividad pueda permanecer ahí, se le incrementen las exigencias, pero eso no vendría tanto por la normativa de la autoprotección como por las exigencias que en un momento determinado pudiera establecer la entidad administrativa correspondiente, sea la entidad local, sea la comunidad autónoma o sea quien sea, ¿vale? Imaginaos, un vertedero, una planta de tratamiento de residuos, ¿vale? Pues al final, claro, bien, sí, es que esto estaba aquí antes, pero es que eso muchas veces lo que ocurre es que al final eso estaba antes, pero al final termina desapareciendo, ¿vale? Porque no se contempla la presencia simultánea de esa actividad con un desarrollo urbanístico. ¿Vale? Entonces, porque las licencias tienen un periodo de explotación y entonces puede llegar un momento en que diga, pues se acabó la concesión y esta actividad desaparece de aquí. ¿Vale? De hecho, eso pasa con bastante frecuencia, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso es, claro, hay muchas gasolineras también en entorno urbano que están desapareciendo, ¿vale? Bien, bueno, eh, habíamos dicho, ¿qué nos establece como aspecto novedoso la normativa de planes de autoprotección con respecto al plan de medidas de emergencia? Pues hemos comentado que uno de los aspectos que lo diferencian del plan de emergencias es que, igual que en el plan de emergencias, yo puedo hacer mi valoración de los riesgos que suponen las posibles situaciones de emergencia que se presenten en la evaluación de riesgos y plasmar, lógicamente, las acciones correspondientes en la planificación de actividad preventiva. Dentro del plan de autoprotección se exige que se lleve a cabo un análisis de cuál es el nivel de riesgo que supone una determinada actividad. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, pues aquí vamos a ver qué existía antes, ¿vale? Es decir, de qué forma antes se podía llevar a cabo ese análisis del nivel de riesgo que suponían las actividades a través de esta ordenanza, que era la orden de 29 de noviembre de 1984, que fue la que implementó por primera vez, creo que no había nada antes, los planes de autoprotección. De hecho, esta ordenanza pretendía ser el manual para la elaboración de los planes de autoprotección. Y de hecho, lo que ocurrió fue que se tomó el nombre del manual para elaborar planes de autoprotección como el nombre del documento que se generaba. Y por eso, hasta la norma básica de la autoprotección, cuando se hablaba del documento marco en materia de autoprotección, normalmente no se le llamaba plan, se le llamaba el manual de autoprotección. ¿Vale? Pero ese nombre del manual de autoprotección, que de hecho si veis algún documento antiguo de hace muchísimos años de estas características, ese nombre venía porque venía tomado de la ordenanza, ¿vale? Pero la ordenanza lo que pretendía era que se elaboraran planes de autoprotección y lo que la ordenanza pretendía era ser ella el manual, ¿no? Para elaborarlo. Pero bueno, en cualquier caso, eso es simplemente para que, por si en un momento determinado veis un documento que se llame Manual de Autoprotección, que sepáis que eso es porque es un plan de autoprotección que estaba elaborado antes de la norma básica de la autoprotección. Lógicamente eso ya está totalmente desfasado, porque hemos dicho que la norma básica de la autoprotección es de 2007 y cada 3 años tengo que revisar el plan de autoprotección, con lo cual ya los manuales de autoprotección pasaron a la historia, porque además los manuales de autoprotección solo tenían 4 capítulos, era otra estructura distinta, no tenía nada que ver, ¿vale? Pero en cualquier caso, que sepáis que venían de aquí, ¿vale? Sí lo comento porque creo que, lógicamente, puesto que era la normativa que existía antes, de hecho luego también, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se desarrolló un decreto en materia de protección contra incendios a nivel regional, ¿vale? Y dentro de ese decreto se establecía lo que tenían que cumplir los planes de autoprotección, pero cuando ya se publicó la norma básica de la autoprotección, pues lógicamente ese decreto también dejó de tener efecto. Bueno, yo hago otras historias con ese decreto, pero que no vamos a entrar en ellas por no irnos por la tangente. Pero bueno, en cualquier caso, eh,
Es interesante y yo sí os recomiendo que echéis un vistazo a esta orden, sobre todo porque una de las cuestiones que sí aportaba, ¿vale? La ordenanza del año 84 era un método para valorar el nivel de riesgo de incendio de las actividades, ¿vale? Que, bueno, que era lo que había. Entonces, me parece interesante comentarlo simplemente para que sepáis cómo esta ordenanza planteaba el hacer esa valoración. No obstante, lógicamente, a día de hoy tenemos que estar a los procedimientos que nos marca la normativa actual, ¿vale? Y en ese sentido, tenemos que diferenciar de si estamos en el ámbito industrial o de si estamos en el ámbito de la edificación. En el ámbito industrial, lo que nos aplica es el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales y veremos cuáles son las disposiciones que tenemos que seguir para determinar cuál es el nivel de riesgo de un establecimiento industrial. Y en el ámbito de la edificación, pues tenemos que estar a lo que nos dice el Código Técnico de la Edificación. Y en este sentido, concretamente al Documento Básico de Seguridad contra Incendio, que nos indica cómo se puede valorar el nivel de riesgo de determinados emplazamientos que nos podamos encontrar en las edificaciones, como son los locales y zonas de riesgo especial. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Vale, pregunta Jonathan. ¿Y qué pasa con los edificios actuales y, perdón, con los edificios antiguos que se revisan conforme a normativa actual? A ver, estrictamente hablando, ¿vale? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de si se han hecho reformas o no se han hecho reformas. Porque en el momento en que en una edificación se le realizan reformas, la propia normativa contempla a partir de qué momento tienes que adaptarla a las condiciones actuales, ¿vale? De hecho, también la propia normativa exige unos acondicionamientos mínimos que se aplican con carácter retroactivo. Entonces, ahí a lo que hay que estar es a ver cuáles son los mínimos que se exigen reglamentariamente y luego lo que se puede hacer es, a partir de ahí, todo lo que sea ya no una exigencia legal, sino una mejora, plantearla de cara a futuro, ¿vale? Pero ahí hay que estar a cada caso, porque cada caso es un mundo, ¿vale? En referencia a la aplicación de la normativa vigente. Además, tened en cuenta que en esta materia no solamente aplica la norma, el Código Técnico de la Edificación, sino que también hay que tener en cuenta que puede haber disposiciones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, ¿vale? En cuanto a prescripciones de ordenanzas en materia de protección contra incendios que haya que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, ¿y qué decía la ordenanza del manual de autoprotección en materia de valorar cuál era el nivel de riesgo de incendio? Pues esta ordenanza lo que establecía era un sistema muy sencillito, ¿vale? Que insisto, ya lógicamente esta ordenanza lleva derogada un montón de tiempo, ¿vale? Con lo cual esto solamente os lo explico a nivel de cultura preventiva general y de que uno sepa de dónde viene, ¿vale? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que esto existió en su momento y que sepáis, ¿vale? Una empresa de instalación te puede calcular la carga de fuego del local. Si tiene un técnico competente para hacerlo, claro que puede, ¿vale? Es decir, si yo tengo un ingeniero industrial, claro que puedo calcular la carga de fuego, no hay ningún problema, ¿vale? Tened en cuenta que en un establecimiento industrial yo tengo que tener calculada la carga de fuego, porque ahora vamos a ver que es que el requisito para dimensionar tanto constructivamente en lo que se refiere a protección pasiva contra incendios como a protección activa, es decir, en cuanto a instalaciones de protección contra incendios de una actividad industrial, es precisamente que yo haya calculado la carga de fuego, como ahora veremos, ahora entraremos en eso, porque la necesito para determinar el nivel de riesgo intrínseco de incendio, ¿vale? Y eso es así desde que existe el reglamento de industria, que independientemente de que se ha venido actualizando y la última actualización fue en marzo del año pasado, que entró en vigor en mayo, ¿vale? El reglamento de industria, sus principios son los mismos, ¿vale? Y toda actividad industrial que se legalice en España tiene que contar con una caracterización del establecimiento industrial, una determinación del nivel de riesgo intrínseco de incendio, que son los que permiten dimensionarla en materia de protección contra incendios. Con lo cual, eso tiene que estar hecho en el proyecto. Ahora bien, lógicamente, una actividad puede ir cambiando con el tiempo, pero para eso también prevé la normativa, decir, oiga, si la actividad cambia, tendrá usted que actualizar su dimensionamiento del nivel de riesgo intrínseco de incendio
y de la configuración en su caso, si realizan ampliaciones de las edificaciones existentes, etcétera, y readaptar las condiciones, ¿vale? Bueno, no nos adelantamos, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo valoraba el nivel de riesgo de incendio? ¿Cómo se valoraba el nivel de riesgo de incendio según esta ordenanza? Bueno, pues lo que hacía la ordenanza es que definía para distintos usos, residencial público, hoteles, en definitiva, también incluía aquí residencias de ancianos, también incluía residencias de estudiantes, ¿vale? El hecho es, definía el uso y luego lo describía, como veis aquí, definición y clasificación del uso residencial público. Edificios destinados a ofrecer al público alojamiento temporal y otros servicios complementarios derivados de aquel, un hotel. En definitiva, también se consideran residencias de ancianos, cosa que ya no es así, ¿vale? Por eso os digo que es que esto es bastante antiguo, ¿vale? Las residencias de estudiantes u edificios cuya organización sea semejante a cualquier instalación hotelera, ¿vale? Eso era la definición del uso residencial público. También uso administrativo de oficinas, sanitario, espectáculos de reunión, bares y restaurantes, docente, comercial, garaje, aparcamiento, industria. Definía los distintos usos. Y a continuación hacía una clasificación. Y decía, bueno, pues los edificios que se destinen a este uso se clasifican de la siguiente manera y definía distintos grupos. De tal manera que según íbamos incrementándonos en el grupo, mayor nivel de riesgo iba a tener la actividad, ¿no? Y entonces decía, pues edificios que pertenecen al grupo 0 son aquellos que no tienen más de 7 metros o que el número de habitaciones, puesto que estábamos hablando de hoteles, no sea superior a 100. Edificios del grupo 1 que la altura no es superior a 28 metros y no tienen más de 200 habitaciones. Y así sucesivamente, ¿vale? De tal manera que en base al uso que se había definido y a la clasificación, luego nos podíamos venir a el anexo B y en el anexo B, en esta tabla, catalogaba el nivel de riesgo de incendio en base al grupo, ¿vale? De tal manera que decía, pues uso residencial público, si yo tengo un edificio de uso, si yo tenía, ¿vale? Un edificio de uso residencial público que pertenecía al grupo 3, yo me venía aquí y veía que el nivel de riesgo de incendio que yo tenía que atribuirle a este edificio era alto, ¿vale? Porque estaba incluido dentro del grupo 3. Y fijaos que para industria ya nos derivaba a otro anexo. ¿Por qué? Porque en el ámbito de los edificios industriales, de las actividades industriales, ya no se hacía esta catalogación en grupos, sino que se hacía a través de la determinación del nivel de riesgo intrínseco de incendio con la carga de fuego, ¿vale? Que eso es lo que vamos a ver ahora, que es lo que establece industria, ¿vale? Entonces, insisto, esto ya no tiene aplicación, esto es muy antiguo, pero sí que os animo a que cuando tengáis un ratito le echéis un vistazo a esta ordenanza porque veis cómo se gestionaba esto antes y cómo se elaboraban los manuales de autoprotección y qué contenido tenían que tener y demás, ¿vale? Y este sistema de evaluación. Ahora bien, establecimientos industriales. Insisto, ha habido varios reglamentos de industria, pero el último, de industria me refiero a reglamentos de protección contra incendios en establecimientos industriales. El último es de marzo del año pasado, entró en vigor en mayo, ¿vale? Y sí que es significativo referirse a este Real Decreto, porque este Real Decreto aprobó el nuevo reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, pero no solo hizo eso. También introdujo modificaciones en el reglamento de instalaciones de protección contra incendios, en el RIPCI, que ya lo hemos estudiado en el primer tema, y también introdujo modificaciones en el código técnico de la edificación, ¿vale? Es decir, que no se quedó solo en emitir un nuevo reglamento de seguridad contra incendios para industria, sino que hizo modificaciones, ¿vale? También con la finalidad de contemplar actualizaciones técnicas y adaptar normativa de la Unión Europea, ¿vale? A la reglamentación interna en España, ¿vale? Por eso se emitió este reglamento y tuvo bastante que ver también el agilizar la tramitación de esta normativa algunos de los incendios graves que se produjeron en fechas más o menos recientes, ¿vale? Como en Valencia, en Murcia, etcétera, ¿vale? Bien. Lógicamente, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, como ya he comentado, es una normativa que tiene por finalidad el dimensionar tanto constructivamente como en materia de dotación de instalaciones y medios de protección contra incendios una industria, ¿vale? De tal manera que un ingeniero
en el momento en que se pone a diseñar una actividad industrial, cuando lo que tiene que dimensionar son las condiciones que esa industria tiene que cumplir en materia de protección contra incendios, tanto en lo que se refiere a protección pasiva, es decir, características constructivas, estabilidad y resistencia al fuego y reacción al fuego de los materiales constructivos, dimensionamiento de los sectores y áreas de incendio, etcétera, etcétera, como en el dimensionamiento de los medios de protección, cuántos y qué tipo de extintores vamos a tener que disponer, si vamos a tener que disponer sistemas de detección automática de incendios, de detección manual, si tenemos que disponer bocas de incendio, cuántas, dónde, si es necesaria simultaneidad o no, si vamos a necesitar, en función del caudal requerido para las bocas de incendio, dimensionar un sistema de abastecimiento de agua contra incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo regula el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Pero insisto, esto no es que sea una novedad de 2025. Ha habido, por lo menos que yo recuerde, 3 reglamentos de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, ¿vale?, que regulaban estas disposiciones. Con lo cual, independientemente de que lógicamente hay variaciones más o menos, que pueden ser más o menos sutiles entre unos y otros, los principios esenciales son exactamente los mismos. Y lo que no ha cambiado en nada es que un establecimiento industrial, para poder dimensionarlo en materia de protección contra incendios, tengo que conocer cuál es su configuración y disposición en relación al entorno, a lo que tiene alrededor, y cuál es su nivel de riesgo intrínseco. ¿Vale? En esto no ha habido variaciones. Y esto es lo que vamos a comentar ahora. ¿Vale? Cuando yo tengo que caracterizar un establecimiento industrial a la hora de determinar cuáles son las condiciones constructivas que tiene que cumplir en materia de protección contra incendios y cuál es la dotación en lo que se refiere a instalaciones de protección contra incendios, tengo que conocer estas dos cosas. ¿Cuál es la configuración que tiene el establecimiento con relación a su entorno y cuál es el nivel de riesgo intrínseco de incendio que tiene tanto el establecimiento en general como cada uno de los edificios que lo componen, como las áreas o sectores de incendio que componen los distintos edificios o zonas del establecimiento industrial? ¿Vale? Luego esto lo matizaré un poco más para que se entienda mejor. Pero en definitiva, yo tengo que conocer cuál es la configuración y qué tiene alrededor el establecimiento industrial y el nivel de riesgo intrínseco que supone el establecimiento industrial. Bien, aquí el primer concepto que tenemos que manejar es qué es un establecimiento industrial, ¿vale? Porque un establecimiento industrial se puede componer de una única nave industrial o puede componerse de un conjunto de edificaciones industriales, de naves industriales, y lo que nos determina que lo podamos considerar como un establecimiento industrial es que tengan un titular de ese establecimiento distinto de los titulares de los establecimientos que tiene alrededor, ¿vale? Es decir, lo que vemos aquí. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos 4 establecimientos industriales, ¿vale? Este establecimiento, que en este caso podemos comprobar que se compone de dos, un poco burdo, pero para que lo veamos, que se compone de 2 naves industriales, 2 edificios industriales y un área al aire libre del establecimiento industrial, pero todo él se constituye en un establecimiento industrial en tanto que tiene un empresario titular, ¿vale? Un titular que es el dueño de este establecimiento industrial. Y la titularidad de este establecimiento industrial es distinta de este otro, de este otro y de este otro, ¿vale? Todos estos también a su vez son establecimientos industriales, cada uno de ellos tiene a su propio titular, pero son distintos de este, ¿no? Y entonces hemos dicho, ¿y qué es lo que tenemos que conocer de este establecimiento industrial? Pues la configuración, ¿vale? Y la configuración se basa en estructuralmente cómo está configurado el establecimiento industrial. De tal manera que, por ejemplo, podemos tener establecimientos industriales adosados, que son los que se catalogan como correspondientes a la clase A, ¿vale? Un establecimiento industrial de clase A es aquel que tiene, compartiendo estructura, naves adosadas con otros titulares diferenciados. ¿Qué implica eso? Pues lógicamente una distribución de tipo A en un establecimiento industrial significa que la probabilidad de que un posible incendio que ocurra
en este establecimiento se propague a los que tiene alrededor sea muy elevada, ¿vale? Lógicamente este no es el caso de este establecimiento, porque este establecimiento vemos que está separado con respecto a los otros. Otra cuestión es que tengamos que analizar cuál es la distribución interna de los distintos edificios del establecimiento, pero bueno, tampoco os quiero complicar mucho la vida, pero solo que os suene, ¿vale? Por ejemplo, los establecimientos de configuración tipo B son aquellos en los que existe o bien una estructura compartida, pero perdón, una estructura, aunque estén adosados, no comparten estructura y en este sentido no podría afectar el colapso de la estructura del edificio industrial a los que tiene alrededor, o bien en los que existe una determinada separación, ¿vale? Y a partir de ahí vamos teniendo cada vez una separación mayor con respecto a los distintos establecimientos industriales. Aquí lo que tenemos es un establecimiento industrial que está razonablemente separado por calles anchas a los que tiene alrededor. ¿Por qué es importante la configuración? Pues porque lógicamente ante un incendio, ¿vale? En el establecimiento supone mucho más peligro un establecimiento industrial que esté muy cerca de los que tiene alrededor, ¿vale? A que esté más separado. Y no solo establecimientos industriales, núcleos urbanos, áreas forestales, todo lo que se os ocurra, ¿vale? Es decir, al final la proximidad a otras edificaciones, a otros usos, a otros elementos, ¿vale? Pues cuanto más cerca estén del establecimiento industrial, pues mayor riesgo va a suponer que un incendio se propague a ellos y por tanto mayores exigencias se le van a poner a este establecimiento industrial, ¿vale? Eso en cuanto a la configuración y el entorno. Pero claro, no solamente tengo que valorar una vez que se ha producido el incendio, lo más o menos fácil que va a ser que se propague a los de alrededor, también tengo que valorar intrínsecamente qué nivel de riesgo hay de que este establecimiento pueda sufrir un incendio, ¿vale? Y eso se hace a través del nivel de riesgo intrínseco de incendio, ¿vale? De tal manera que ese parámetro lo que me permite saber es lo más o menos peligroso que resulta este establecimiento desde el punto de vista de la posibilidad de que se produzca un incendio en el mismo, ¿vale? Por tanto, cobra todo el sentido el que tengamos en cuenta estos dos parámetros para valorar cómo dimensionar las condiciones de protección contra incendios del establecimiento, porque ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo en cuenta el establecimiento y lo que tiene alrededor y por tanto lo más o menos fácil que va a ser que el fuego se propague y por otro lado la mayor o menor facilidad que va a haber de que en este establecimiento se pueda producir un incendio, ¿vale? En eso consiste el procedimiento. Dice la proximidad, si el entorno es un entorno natural sin calles, sino vegetación, la proximidad es muy estrecha aunque sea lejana. Claro, de hecho, el reglamento de industria lo que hace es establecer distancias, ¿vale? A masas forestales que no se pueden superar. Hay que tener el emplazamiento libre de cualquier material combustible que pueda producir un incendio y propagarlo, ¿vale? Pero bueno, se entiende, ¿no? Que al final, en definitiva, en base a qué dimensiono yo las condiciones de protección contra incendios de un establecimiento industrial, pues fundamentalmente en base a lo que tiene alrededor y lo más o menos fácil que sea que se produzca un incendio en ese establecimiento. Pues bien, claro, lógico, ¿no? Visto así, pues parece que no tiene mayor misterio, ¿no? Eh, claro, efectivamente, pero no según el plan. Eh, eh, según el plan, pero en aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, ¿vale? Quiero decir, ahora de lo que estamos hablando es de lo que nos establece el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales para una industria. Otra cosa es que si estamos haciendo el plan de autoprotección de una industria y detectamos que hay una proximidad a un área forestal que no cumple los requisitos que marca el reglamento de industria, habrá que modificar las actuaciones, pero por lo que lo dice el reglamento de industria, ¿vale? No sé si me explico. Es decir, que a lo mejor la cuestión surge cuando estamos elaborando el plan de autoprotección, porque lo estamos actualizando por lo que sea, pero quien me establece estos requisitos es el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ¿vale? Vale, los hilos de almacenamiento con ATES alejados de la zona de producción. Sí, bueno, además es que aparte, tened en cuenta que es que no os quiero enredar mucho. Lo relativo a ATEX lo vamos a ver en riesgos específicos, ¿vale? Pero evidentemente los riesgos derivados de las atmósferas explosivas
que puedan existir en una determinada actividad son objeto, tienen que incluirse dentro del plan de autoprotección y además también tienen que establecerse los protocolos de actuación correspondientes, ¿vale? Bien. Y hemos comentado, para que esto también nos quede claro, el nivel de riesgo intrínseco de incendio se puede determinar, por supuesto, para todo el establecimiento, ¿vale? Industrial. Pero el nivel de riesgo intrínseco de incendio se puede determinar para la totalidad del establecimiento industrial o para unidades más pequeñas del establecimiento industrial. Y me explico. Hemos dicho, este establecimiento industrial se compone de un área abierta despejada que, como vemos, se dedica al almacenamiento y dos edificios industriales, dos naves, ¿no? Bueno, pues yo lógicamente puedo calcular cuál es el nivel de riesgo intrínseco, puedo determinar, mejor dicho, porque propiamente lo que calculo es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Pero yo puedo determinar a través de esa densidad de carga de fuego cuál es el nivel de riesgo intrínseco de incendio que tiene este establecimiento industrial en su conjunto. Pero además puedo y tengo que calcular cuál es el nivel de riesgo intrínseco de incendio que tiene este edificio, cuál es el nivel de riesgo intrínseco de incendio que tiene este edificio y a su vez, si estos edificios en su interior están sectorizados, es decir, están compartimentados en distintas zonas que presentan una estabilidad y resistencia al fuego con respecto al resto, tengo que determinar para cada uno de los sectores de incendio que componen estos edificios industriales cuál es también su nivel de riesgo intrínseco de incendio. ¿Y por qué? ¿Vale? Que puede ser la pregunta. Porque el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, para el dimensionamiento tanto de las características constructivas como de las instalaciones de protección contra incendios, tiene en cuenta el nivel de riesgo intrínseco de incendio no solo a nivel del establecimiento en su conjunto, sino también a nivel de los edificios y a nivel de sectores y de áreas de incendio. ¿Por qué? Porque en un edificio industrial yo puedo tener distintos sectores y lógicamente en los distintos sectores que yo pueda distinguir dentro del edificio industrial podré tener distintos niveles de riesgo, ¿vale? Y van a ser esos distintos niveles de riesgo los que me determinen para ese sector en concreto qué requisitos va a tener que cumplir y lo mismo para las áreas abiertas, como sería esta de aquí, ¿vale? Por eso, ahora ya sí paso aquí para que creo que ahora se va a entender mejor, tenemos que considerar lo que serían las unidades mínimas de valoración de riesgo de incendio que podemos distinguir en un establecimiento industrial. Bueno, y en general en cualquier establecimiento. Pero expresamente en los establecimientos industriales lo vemos muy claro porque la normativa nos los describe muy bien desde el punto de vista de la valoración del nivel de riesgo intrínseco de incendio. De tal manera que nos habla de sectores de incendio y de áreas de incendio, siendo el concepto más o menos el mismo, con la única particularidad de si estamos en áreas edificadas o en áreas abiertas, ¿vale? En áreas edificadas me refiero a edificios estructuralmente completos, una nave industrial, o áreas de al aire libre cubiertas o semicubiertas, ¿vale? Pero que no constituyen un edificio completo, ¿vale? Sino, por ejemplo, una techumbre elaborada para el almacenamiento de materiales y que estos no se vean sometidos a la lluvia y demás, pero que no tiene cerramientos en las paredes, por ejemplo, ¿no? Bueno, el hecho es que estos sectores de incendios o áreas de incendios cuentan con elementos que limitan la propagación del fuego. Por eso son sectores o áreas de incendios. Si no contaran con esos elementos que limitan la propagación del fuego, no serían, no los podríamos definir como sectores o áreas de incendio. ¿Vale? Pero sí que es importante el tenerlos presentes porque, insisto, cuando hagamos la determinación tanto de las características constructivas como de las características de protección contra incendios, la normativa me va a poder hablar de ellos específicamente, me va a poder decir, pues en este sector de incendios que tiene tal superficie y tiene un nivel de riesgo intrínseco de incendio tal o que tiene la configuración cual, ¿vale? O situado en un edificio con la configuración tal, pues tendrán que cumplirse estos requisitos, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que el nivel de riesgo intrínseco de incendio se puede determinar a todos esos niveles, a nivel de establecimiento, que sería en general, a nivel de cada uno de los edificios que contempla el establecimiento industrial o de los distintos sectores que componen el establecimiento industrial, ¿vale? ¿Y cómo determino yo el nivel de riesgo intrínseco de incendio? Pues el nivel de riesgo intrínseco de incendio se determina de manera directa, ¿vale?
a través de un valor cuantitativo que viene dado por lo que se conoce como la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. ¿Y qué es esto de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de un sector o área de incendios, de un edificio industrial o de un establecimiento industrial? Bueno, pues el valor de densidad de carga de fuego ponderada y corregida lo que pretende reflejar es, para un sector o área de incendio, para un edificio o para un establecimiento, es un valor indicativo de la cantidad de materiales combustibles que existen en ese recinto, el que sea. La combustibilidad que tienen esos materiales, es decir, si es más fácil o más difícil que esos materiales ardan. La facilidad que hay de que en el caso de, no en el caso, sino de que dadas las actividades que se realizan en ese establecimiento, es más o menos fácil que se pueda iniciar un incendio. ¿Vale? Y esto dado por unidad de superficie de ese establecimiento. ¿Vale? De ese establecimiento, edificio o sector. Es decir, lo repito, ¿qué representa la densidad de carga de fuego ponderada y corregida? Sea a nivel de sector o área de incendio, de edificio o de establecimiento industrial completo. Nos representa para el ámbito que hayamos elegido, sea un sector o sea un establecimiento completo, por unidad de superficie, un parámetro que representa qué cantidad de combustibles hay, si hay más o hay menos, si estos combustibles es más fácil o menos fácil que ardan, y si dadas las actividades que se realizan, es más o menos probable que se inicie un incendio. Eso representa la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. ¿Vale? De tal manera que esto ya nos da la pista de que cuanto mayor sea la densidad de carga de fuego ponderada y corregida que tengamos en un determinado sector o área de incendio, en un edificio o en un establecimiento industrial, mayor nivel de riesgo intrínseco de incendio va a tener. ¿Se entiende el concepto de lo que es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, de lo que representa? Vale, perfecto. Pues hemos dicho que lógicamente nuestra unidad mínima para determinar cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida en el ámbito industrial son los sectores y las áreas de incendio. Y es así, ¿vale? Ahora bien, también es cierto que dentro de un mismo sector o área de incendio yo puedo tener una actividad o más de una, un tipo de actividad o más de una. Por ejemplo, yo puedo tener, imaginaos, una carpintería de madera. Una carpintería de madera que está constituida por una única nave industrial. Y esa nave industrial se compone, lo normal es de uno solo, pero para que sea un poquito más completo, vamos a plantear que se compone de dos sectores de incendio. Uno, que es la zona dedicada a las oficinas, que está debidamente sectorizada, ¿vale? Con puertas RF, paramentos resistentes al fuego y demás. Y luego toda la zona de la carpintería. Pero en la zona de la carpintería yo tengo una zona evidentemente dedicada al almacén de la materia prima, donde tengo almacenados los tablones, los listones, las piezas de madera y demás que me van a servir como materia prima para la transformación y la fabricación de los muebles. El área de producción, propiamente dicha, donde tengo todas las máquinas de mecanizado, etcétera, etcétera. Y los silos de almacenamiento del polvo del serrín, todo lo que tenemos allí en la carpintería, que además también es un emplazamiento ATEX, como ya veremos en su momento, etcétera. Y luego tengo una zona de almacén de expedición. Pero todo eso yo lo puedo tener en el mismo sector o en sectores distintos. Es decir, eso podría estar separado, podríamos tener una sala dedicada al almacenamiento de la materia prima, sectorizada con respecto al taller de carpintería, y luego otro sector correspondiente al almacén del producto terminado y listo para expedición y reparto.
o no, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo no lo tengo separado, en el mismo sector tengo distintas actividades que me contribuirán de distinta manera a la densidad de carga de fuego, ¿vale? Eso es importante también que lo tengamos en cuenta, porque lógicamente la densidad de carga de fuego depende de qué combustibles tengo y de qué se hace en la zona, ¿no? Y lógicamente yo tendré que conocer, por ejemplo, datos como cuáles son las superficies que se dedican a cada una de estas actividades, cuáles son los volúmenes almacenados, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta que si bien la mínima unidad que nosotros vamos a manejar en cuanto a determinación de densidad de carga de fuego y por tanto de nivel de riesgo intrínseco es el sector o el área de incendio, ¿vale? Insisto, sector en edificación, en un área edificada, industrial y en las áreas de incendios en áreas en exterior, ¿vale? Cubiertas, semicubiertas o totalmente descubiertas, ¿vale? Puedo tener más de una. Y si tengo más de una, entonces a la hora de establecer cuál es la densidad de carga de fuego, tengo que tener en cuenta qué aporte hace cada una de estas zonas que yo puedo distinguir a la carga de fuego total, ¿vale? Dice, ¿los APQ tienen que estar siempre en un edificio anejo protegido? Depende, porque la normativa de APQ, por ejemplo, la instrucción técnica correspondiente al almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, te establece cuando tienes, a partir del volumen almacenado de los líquidos inflamables, tienes que contar con una sala aneja de almacenamiento o cuando puedes tenerlas en zonas existentes en el área de producción, por ejemplo, pero en armarios RF. ¿Vale? En armarios protegidos. Depende de los volúmenes almacenados y demás, ¿vale? Bien, sigamos con el concepto de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, ¿vale? Hasta aquí hemos explicado conceptualmente lo que es. Ahora vamos a intentar entenderlo, lo que esto implica con un ejemplo específico, ¿vale? De tal manera que supongamos que, para no complicarlo, no vamos a especificar si se trata de un sector o un área de incendio, un edificio o un establecimiento. Dos locales, ¿vale? Dos locales en los cuales lo que hacemos es considerar, primero, en bruto, cuál es la cantidad de combustibles presentes, cuál es la facilidad que tienen esos combustibles para arder y cuál es el nivel de riesgo de activación en base a las actividades que se realizan en cada uno de estos dos locales, ¿vale? Y calculamos con eso cuál es la carga de fuego total que cada uno de ellos tiene. Es decir, no lo calculamos considerando a continuación cuál es la superficie que tiene cada uno de esos locales. En primera instancia lo calculamos en total. Decimos, bueno, pues en este local yo, dados los combustibles que tengo almacenados, dados la facilidad que tienen estos combustibles de arder y las actividades que se realizan, la carga de fuego total que tiene este establecimiento es de tanto. Y entonces, en base a ese cálculo, determinamos que este local, tiene estas dimensiones, que es más grande que este otro, me presenta una carga de fuego total de 10.000 megajulios. Mientras que este otro local, ¿vale? Este que es más pequeñito, tiene una densidad, perdón, una carga de fuego total, de 2.000 megajulios. ¿Vale? Insisto, no hemos entrado todavía a considerar cuál es la superficie que tienen, solamente que en total, en base a los combustibles almacenados, la facilidad de que estos combustibles ardan y la probabilidad que hay de que se produzca un incendio en este establecimiento, hemos llegado a la conclusión de que la carga de fuego, en definitiva, es capacidad calorífica, ¿no? Aporte energético que va a tener los materiales combustibles aquí existentes para aportar a un incendio. 10.000 megajulios en este caso y 2.000 megajulios en el caso de este otro establecimiento. Pero ahora bien, nosotros, cuando estamos trabajando en el ámbito de la seguridad contra incendios, no trabajamos en base a la carga de fuego total, sino que lo hacemos en base a la densidad de carga de fuego. Y hemos dicho, es que la densidad de carga de fuego lo que representa no es la carga de fuego total que tiene el local correspondiente, sino la densidad que tiene de carga de fuego por cada metro cuadrado. Esto es como, por ejemplo, cuando se hace la valoración del precio de la vivienda,
que no se hace lógicamente comparando los pisos, los apartamentos o las viviendas unifamiliares en función de la superficie que tienen, sino de su valor por unidad de superficie, ¿no? Por metro cuadrado. Pues la valoración del riesgo de incendio, y en ese caso lo que se valora es si son más o si el precio es mayor o menor en función del precio del metro cuadrado, ¿no? Pues ¿cómo se valora el nivel de riesgo de un establecimiento industrial? De la misma manera, no en función de la carga de fuego total, sino de la densidad de carga de fuego, es decir, la carga de fuego que aporta por cada unidad de superficie. ¿Vale? Por tanto, una vez que ya tenemos calculada cuál es la carga de fuego total, lo que hacemos es calcular la densidad. Y para calcular la densidad lo que hacemos es dividirlo en función de la superficie que tiene. De tal manera que este establecimiento, este local, tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados, ¿vale? En superficie tiene 2.000 metros cuadrados. Si yo divido los 10.000 megajulios entre los 2.000 metros cuadrados de superficie que tiene el establecimiento, llego a la conclusión de que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida que tiene es de 5 megajulios por cada metro cuadrado. En cambio, el local pequeño, que hemos dicho que tiene una carga de fuego total de 2.000 megajulios, es decir, que en lo que se refiere a volumen total, ¿no? Cantidad total o cantidad bruta, vemos que es menor que la del local que es más grande, pero como tiene una superficie menor de 200 metros cuadrados, cuando yo calculo la densidad de carga de fuego, mira por dónde llego a la conclusión de que es de 10 megajulios por metro cuadrado. Por tanto, no sé si os dais cuenta de la conclusión a la que he llegado, que es que ya tengo un parámetro que me permite comparativamente analizar estos dos establecimientos, ¿vale? Y desde el punto de vista, estrictamente hablando, porque luego habría que entrar en otras consideraciones como son lo que tienen alrededor y demás, ¿vale? Pero desde el punto de vista, estrictamente hablando, de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, acabamos de llegar a la conclusión de que este establecimiento, el pequeñito, tiene una densidad de carga de fuego ponderada y corregida más grande que el establecimiento de mayor superficie. ¿Vale? A pesar de que la carga de fuego total del establecimiento de mayor superficie era más grande que la del pequeño. Hemos dicho, ¿y qué representa la densidad de carga de fuego ponderada y corregida? Representa una ponderación de la cantidad de los combustibles presentes, representa la facilidad con que esos combustibles pueden arder y la mayor o menor probabilidad que hay de que se produzca un incendio en ese establecimiento. ¿A qué conclusión hemos llegado? Si tenemos estos valores, ¿en cuál de estos dos establecimientos sería más probable a priori que se produjera un incendio y tendría por tanto un mayor nivel de riesgo intrínseco de incendio? En el pequeño. Efectivamente, eso es, ¿vale? La densidad de carga de fuego ponderada y corregida, luego vamos a ver que a efectos prácticos esta diferencia de 5 megajulios no va a suponer grandes cosas, ¿vale? Depende, ¿no? De la frontera en la que nos encontremos, pero eh, sí que me interesa que entendamos eso, que lo que nos permite la densidad de carga de fuego ponderada y corregida es comparar al nivel que estemos, porque, insisto, esto me permite comparar un establecimiento industrial completo, un edificio dentro de un establecimiento industrial con respecto a otro, o distintos sectores y áreas de incendio que componen el establecimiento industrial. Y por eso era tan importante que yo os decía, no, es que en el mismo edificio yo puedo encontrar distintos sectores de incendio. Claro, pero es que de hecho esos distintos sectores de incendio, cada uno a lo mejor tiene una densidad de carga de fuego completamente distinta. Pues es que los requisitos para cada uno de esos sectores y áreas de incendio van a ser diferentes en función de lo que nos marca el reglamento. ¿Me entendéis? Que por eso es tan importante el valor de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, que no es el único, porque se tiene en cuenta el valor de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, la superficie que tiene el establecimiento a la hora de dimensionar, ¿vale? Y también, por ejemplo, se puede tener en cuenta la configuración que tiene con respecto al entorno ese determinado edificio, ¿vale? Es decir, que luego no es que solamente nos quedamos con la densidad de carga de fuego, pero para entender bien el concepto, creo que aclara bastante el darse cuenta de que en dos establecimientos que a priori uno podría pensar que el más peligroso sería el más grande porque en carga bruta tiene una densidad de carga de fuego mayor que el pequeño, pues
fríamente y considerando de forma exclusiva el valor de la densidad de carga de fuego, llegamos a la conclusión de que es más peligroso el establecimiento pequeño que el grande. Luego habría que entrar en otras consideraciones, pero si solamente analizamos eso, claramente vemos que me aporta más carga de fuego el establecimiento pequeño que el grande. ¿Vale? Entonces, para que entendamos el concepto, que es de lo que se trata, ¿vale? Por ejemplo, luego lo veremos porque las cocinas las tenemos que analizar no tanto por carga de fuego como por el criterio que nos establece el código técnico de la edificación, que es en base a la potencia instalada que tienen los equipos de la cocina. ¿Vale? Y porque una cocina, en función de esas características, va a poder ser considerado un local de riesgo especial. Luego lo comentaremos eso, ¿vale? Pero sí, lógicamente, evidentemente, dentro de una actividad de restauración, el mayor foco de incendio lo vamos a tener, como es lógico, en la cocina, ¿vale? Pero veremos cómo se valora el nivel de riesgo que supone. Bien. Entonces, ya tenemos claro qué es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Hemos visto qué representa. Hemos visto que la podemos determinar tanto a nivel de un sector o área de incendio, a nivel del edificio, a nivel de un edificio industrial, al nivel de un establecimiento industrial, y que me permite comparar, ¿vale? Que es la mayor eficacia que tiene, ¿no? Me permite comparar distintas actividades y tener una idea, por lo menos a priori, de cuál es más peligrosa, ¿vale? Y de distintas, por hacer una categorización. Que luego, insisto, tendremos que entrar en otras consideraciones, pero a priori ya eso me lo determina. Pero ya hemos dicho, hay que tener en cuenta que dentro de un mismo área de incendio o sector de incendio yo puedo tener distintas actividades, ¿vale? Entonces, como yo puedo tener distintas actividades, eso implica que para que yo lleve a cabo el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, puedo hacerlo de distintas formas. Tengo distintas formas de aproximarme a la determinación de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Estas distintas formas de aproximación se basan fundamentalmente en cómo abordamos el cálculo, ¿vale? Y para abordar el cálculo existen esencialmente tres sistemas, ¿vale? O bien la combinación de dos o los tres. ¿Y de qué va a depender esto? Pues precisamente de lo que acabamos de decir. Ahora vamos a explicar cada uno de los sistemas y vamos a ver cómo, claro, si yo solamente tengo un tipo de actividad o un tipo de almacenamiento en mi recinto que tengo que analizar, en mi sector de incendios o en mi área de incendio, pues quizá con uno solo de los sistemas yo puedo llegar a determinar cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Mientras que en el caso de que yo tenga distintos tipos de almacenamientos de materiales combustibles, que yo tenga distintos tipos de actividades que se realizan, etcétera, etcétera, puedo llegar a la conclusión de que debo de hacer una combinación de dos o los tres sistemas para poder determinar cuál es la densidad de carga de fuego que tiene ese determinado sector o área de incendio, ¿vale? Que es lo que contempla el reglamento en el último punto. Bien, ¿cómo podemos calcular la densidad de carga de fuego de un sector? Bueno, pues existe un primer método que es el que ofrece unos resultados más ajustados a la realidad en el caso de que yo cuente con toda la información necesaria para aplicarlo, que consiste en determinar cuál es la cantidad, ¿vale? El peso de la masa de todos los elementos y materiales combustibles que tengo en ese sector de incendios, no solo almacenados y productivos, sino también elementos constructivos, analizar el poder calorífico que tiene cada uno de ellos, lo fácil, es decir, la cantidad de energía que aportarían en el caso de producirse un incendio, lo más o menos difícil que es que estos materiales ardan y la mayor o menor probabilidad que tenemos de que se produzca un incendio en el caso, teniendo en cuenta el tipo de actividades que se realizan. Y todo esto dividido entre la superficie de ese sector o área de incendio me dará el valor de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. Claro, lógicamente esto implica que yo tengo que conocer muy bien toda esa información. Es decir, tengo que conocer cuál es la masa de los distintos combustibles que yo tengo almacenados, tengo que conocer cuál es el poder calorífico que cada uno de esos combustibles aporta,
tengo que conocer cuál es la facilidad o dificultad que cada uno de estos combustibles tiene de arder y tengo que tener en cuenta, en base a las actividades que se realizan en ese establecimiento, si el riesgo de activación, es decir, de que se produzca un incendio, es mayor o menor. ¿Vale? Y con eso y la superficie del sector correspondiente, yo determinaría cuál es la densidad de carga de fuego, pondría de corregida. Insisto, este método es el que me permite obtener un resultado más cercano a la realidad. Ahora bien, es el más difícil de aplicar, porque implica que yo tengo que tener toda esa... claro, ahí es donde íbamos a llegar. Lo que pregunta Ignacio, ¿hay tablas con valores tipificados? Sí, pero las tablas con los valores tipificados, si bien me aportan algunos que yo puedo utilizar aquí, los datos de las masas de los combustibles presentes, el poder calorífico de los combustibles presentes, me los voy a tener que buscar yo, así como el grado de combustibilidad, a lo mejor lo puedo llegar a sacar de los factores tabulados en el reglamento. ¿Hay otra forma de aproximarse que no sea en base a tener toda esta información relativa a la masa de combustibles presentes, al poder calorífico que aportan, etcétera, etcétera? Sí. Existe la posibilidad de hacer una aproximación a la densidad de carga de fuego ponderada y corregida que existe en una actividad industrial en base a hacer una distinción entre si es una actividad dedicada a producción, a fabricación, ¿vale? Industrial, o es una actividad de almacenamiento. Y en base a esto, tenemos la posibilidad de hacer la determinación de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida en base a valores tabulados. ¿Vale? De tal manera que yo lo que me encuentro en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, en el anexo 1, son una serie de tablas que para distintos tipos de actividades o procesos industriales y para distintos tipos de almacenamientos de materiales en el ámbito industrial igualmente, me da unos valores de densidad, de capacidad calorífica, ¿vale? Que tienen esa actividad o proceso industrial o que tiene ese almacenamiento. De tal manera que en este caso, básicamente con el propio reglamento, puedo llegar a determinar la densidad de carga de fuego ponderada de corregida solamente teniendo que conocer como dato adicional la superficie en el caso de las actividades productivas y el volumen almacenado en el caso de los almacenamientos de materiales. ¿Vale? Conociendo eso, yo estoy en condiciones de, mediante las tablas que me facilita el propio Reglamento de Seguridad contra Incendios, de determinar cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. ¿Vale? Con lo cual, son métodos más sencillos, pero lógicamente son más aproximativos que el primero que hemos visto. ¿Vale? Porque el primero se basa en tasar cuáles son las cantidades de los materiales, su capacidad calorífica, etcétera, etcétera. En este caso lo que hacemos es decir, bueno, pues hombre, yo tengo una carpintería de madera, entonces me busco en la tabla, en las actividades de producción, la que más se parezca a aquello, que me pondrá algo así como mecanizado de piezas de madera o algo así. O, por ejemplo, yo me dedico al barnizado y lacado y entonces buscaré lacado y barnizado de muebles o lo que sea, ¿no? Y la actividad correspondiente que me venga en la tabla correspondiente del reglamento y allí yo me encontraré unos valores representativos de la capacidad calorífica, de la combustibilidad de los materiales y del riesgo de activación, ¿vale? No todo está en la misma tabla, pero bueno, habría que ir navegando en las distintas tablas y al final obtenemos todo. Y la cuestión es que me permite realizar esa valoración, ¿vale? Ahora bien, hemos dicho, claro, pero es que yo me puedo encontrar que en un sector de incendios yo me encuentre con distintas actividades y a lo mejor yo no tengo solamente una actividad de producción o no tengo solamente una actividad de almacenamiento o es que yo lo que tengo es, aparte de actividades de producción, de almacenamiento de madera, además es que tengo allí un tanque de 20.000 litros de un líquido inflamable. ¿Qué posibilidad hay y qué posibilidad nos contempla el reglamento? Oiga, pues es que a lo mejor a usted lo que le interesa es hacer una aplicación combinada de las tres metodologías para determinar cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de ese sector. ¿Vale?
Tened en cuenta que en primera instancia lo que calculamos, que por eso insistía yo antes tanto, nuestra unidad mínima de análisis es siempre el sector o el área de incendio. ¿Por qué? Porque toda esta caracterización de los combustibles presentes, del tipo o la masa de los combustibles, del tipo de actividad, de si es un almacenamiento, de si es una actividad productiva, de la capacidad calorífica que tienen los combustibles presentes, de si es más o menos fácil en función de lo que allí se hace que se produzca un incendio, es decir, el riesgo de activación, etcétera, se analiza al nivel de sector o del área de incendio. Porque cuando yo esto lo traslado a un edificio, ya toda esa información la tengo en el primer cálculo que yo he hecho, que es cuando lo hago a nivel de sector o de área de incendio. A partir de ahí, cuando yo lo que analizo es un edificio, lo que estoy haciendo es una valoración ponderada de los distintos sectores que componen ese edificio. Y cuando lo determino a nivel de establecimiento, lo que hago es una valoración ponderada y la pondero nada más en base a la superficie, ¿vale? Una valoración ponderada de cuál es, en función de los distintos densidades de carga de fuego de los distintos edificios que componen el establecimiento, cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento industrial. Es decir, ¿a dónde quiero yo llegar? Que lo que resulta más complejo a nivel de los cálculos y la determinación es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de un sector o de un área de incendio, porque es donde tengo que bajar a la arena de determinar qué combustibles hay, qué actividades se realizan y todo eso. Porque una vez que yo ya tengo ese cálculo, el determinar la de un edificio está chupado, porque simplemente es determinar a través de una suma ponderada de cada sector por su superficie y dividiéndola entre la suma de las superficies que componen los distintos sectores del edificio, ya tengo el resultado de cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio. Y a nivel del sector, exactamente igual. Si yo ya tengo los valores de densidad de carga de fuego ponderada y corregida de cada uno de los edificios, hago una suma ponderada a partir del dato de la densidad de carga de fuego multiplicada por la superficie que tiene cada edificio, dividida entre la superficie que tiene el establecimiento, la suma de los edificios, y áreas de incendio, voilà, obtengo la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del establecimiento completo. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, hay tres niveles de determinación. El que resulta más complejo, por tanto, es el primero, el de los sectores y áreas de incendio, porque es donde verdaderamente yo tengo que hacer este análisis pormenorizado de las actividades, de los combustibles, etcétera. Los otros dos no tienen misterio ninguno, son simplemente sumas ponderadas en base a la superficie, ¿vale? Esta es la que es un poquito más compleja. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, y hemos dicho, el nivel de riesgo intrínseco se determina a partir de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida. ¿Y cómo se determina? ¿Vale? Pues se determina de forma directa, ¿vale? En función de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida que yo he determinado para mí, sea sector o área de incendio, sea edificio industrial, sea establecimiento industrial, yo tengo esta tabla del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales que me dice, en función del valor que tú tienes de densidad de carga de fuego ponderada y corregida, el nivel de riesgo intrínseco que tiene lo que tú estás analizando, sea un sector de incendio, un área de incendio, un edificio industrial, un establecimiento industrial, será bajo, medio o alto. Y además, concretamente, podrá especificarse si es en base a ese valor específico, en una escala de 1 a 8, cómo se distribuyen esos niveles de riesgo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego el reglamento lo que asocia es el nivel de riesgo intrínseco de incendio con los requisitos para el dimensionamiento. ¿Vale? Es decir, que el reglamento no te dice, pues si tienes una densidad de carga de fuego ponderada y corregida de tanto, tienes que tener tantos extintores. Lo que te dice es, si tú tienes un local, un sector de incendios o un edificio industrial que tiene una configuración de tipo B, con una superficie de hasta tantos metros cuadrados y con un nivel de riesgo intrínseco de incendio medio 6, pues tienes que cumplir estas disposiciones. ¿Vale?
Eso es lo que hace el reglamento. Entonces, imaginaos que yo hago mi cálculo de densidad de carga de fuego ponderada y corregida de un sector de incendios y llego a la conclusión de que el valor de densidad de carga de fuego ponderada y corregida de ese sector de incendios es de 5.200 megajulios por metro cuadrado. ¿Vale? Pues ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que venir a la tabla y decir, mi resultado ha sido de 5.200 megajulios metro cuadrado. ¿Dónde estoy? En este caso, los 5.200 están entre los 3.400 y los 6.800. Por tanto, ¿cuál es el nivel de riesgo intrínseco que tiene mi local, mi sector de incendios? Pues en este caso es un nivel de riesgo intrínseco de incendio medio 6. ¿Vale? Si yo obtengo que mi densidad de carga de fuego ponderada y corregida es de 1.500 megajulios por metro cuadrado, pues estaríamos aquí, 1.275 entre 1.700, nivel de riesgo intrínseco de incendio medio 4. ¿Vale? Se ve cómo trasladamos, una vez que ya tenemos el valor de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, al nivel de riesgo intrínseco. No, 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 para nada. Vale, no tenéis que saber la tabla. Yo lo que quiero es que os quedéis con los conceptos, ¿vale? Es decir, a mí lo que me interesa es, por ejemplo, yo os puedo preguntar, oye, ¿qué representa la densidad de carga de fuego ponderada y corregida? ¿Para qué sirve? ¿Me entendéis? Pero no os voy a decir, si un establecimiento tiene un nivel, he obtenido que tiene una densidad de carga de fuego de 2, esto creo que lo entendáis cómo se determina, no que os lo sepáis, evidentemente, ¿vale? No. Vale, se ha entendido, ¿no? ¿Cómo se establece cuál es el nivel de riesgo intrínseco de incendio una vez que ya tengo la densidad de carga de fuego ponderada y corregida? Vale, hombre, claro, pero eso es, a ver, esa mochila que comenta Juan Ignacio la tiene el técnico de prevención no solo con esto, con todo lo que firma. ¿Vale? O sea, al final un técnico de prevención en todas la documentación técnica que asume, lógicamente, va en el puesto el que tiene responsabilidad, ¿no? Y lógicamente, por supuesto, un ingeniero, pues a la hora de desarrollar un proyecto, pues tiene unas responsabilidades. Un arquitecto, igual, quien elabore, el técnico competente que elabora un plan de autoprotección, pues lo mismo. Un coordinador de seguridad y salud en obra, pues lo mismo, ¿vale? Al final, pues eso, cada uno tiene sus responsabilidades, ¿vale? Bien. Código técnico, lo voy a dejar introducido, vemos alguna cosa, pero tampoco vamos no creo que nos dé tiempo a verlo. Vamos, no nos va a... Dice, ¿cómo se interpreta que tenga un nivel de riesgo medio 6? ¿Qué haría el técnico competente? Ahí la cuestión está en que una vez que tú ya has determinado cuál es el nivel de riesgo intrínseco de incendio, es lo que os acabo de explicar. El reglamento te dice, en función del nivel de riesgo intrínseco de incendio, y no solo del nivel de riesgo intrínseco de incendio, sino también, por ejemplo, de la superficie que tiene el establecimiento, el edificio, de la configuración que tiene con respecto al entorno, ¿vale? Porque para no siempre se utilizan los mismos parámetros para el dimensionamiento de los medios de protección activa y pasiva, pero sirve para eso. Es decir, ¿qué conclusión se obtiene una vez que tienes el nivel de riesgo intrínseco de incendio? El nivel de riesgo intrínseco de incendio, junto con otros parámetros, como pueda ser la clasificación que tiene el establecimiento con respecto, la configuración que tiene el establecimiento con respecto al entorno, las dimensiones que tiene, etcétera, etcétera, eso lo que va a determinar es qué características tanto constructivas como de medios de protección tiene que cumplir. Entonces, si tú estás, imagínate, has tenido que recalcular cuál es la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de un determinado sector o área de incendio, porque se han producido modificaciones con respecto al proyecto inicial y entonces ya no se realizan las mismas actividades o se almacenan materiales distintos y entonces han variado las condiciones existentes y entonces rehacemos el cálculo de carga de fuego y determinamos valores distintos. Lo que a continuación hay que hacer es irse al anexo del reglamento e ir analizando
¿Qué implicaciones ha tenido eso? Es decir, si, por ejemplo, la dotación de los medios de protección es válida o ya no es válida, a lo mejor tenemos que suplementarla. ¿Vale? ¿Me entendéis? Es decir, para eso, esa es la finalidad en realidad. Al final acordaos lo que siempre decíamos, ¿no? La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma. Cuando hablábamos de la planificación de la actividad preventiva. Vamos, hacer una evaluación muy buena es algo absolutamente fundamental y crítico para hacer un correcto diagnóstico de los riesgos, pero sirve a un fin mayor, ¿vale? Que es el llegar a prevenir que se produzcan los daños derivados del trabajo. Si yo me quedo solamente en hacer el análisis del riesgo, pero no paso de ahí, realmente no contribuyo a un control del riesgo, que es a donde yo quiero llegar. Entonces, lógicamente, esto es el primer paso. Yo hago la caracterización del riesgo para a continuación establecer cuáles son las acciones que se tienen que implementar. En este caso, las acciones que nosotros tenemos que implantar me vienen dadas por el reglamento. Yo tengo que ir al reglamento y analizar, oye, en base a esto, por ejemplo, si el número de extintores que tenemos y la eficacia de los mismos, según las disposiciones que me establece el reglamento con respecto a la dotación de estos medios, es suficiente o no. Porque a lo mejor para la densidad de carga de fuego que tengo ahora determinada, configuración del establecimiento y demás, pues no es suficiente con la dotación existente y hay que reforzarla. ¿Vale? O hemos llegado a sobrepasar un límite mediante el cual antes no teníamos que tener un sistema de detección automática de incendios y ahora ya sí, ¿vale? O antes no teníamos que tener bocas de incendio y ahora sí, o las bocas de incendio que teníamos antes era suficiente con tener una boca de incendios y ahora en cambio me dice que tengo que tener necesariamente dos porque tengo que ofrecer una simultaneidad, ¿vale? Bueno, pues las disposiciones que apliquen, ¿vale? Pero esa es la finalidad, lógicamente, el caracterizar cuáles son las particularidades del establecimiento de cara al dimensionamiento de los medios de protección, ¿vale? Y lo mismo con el código técnico. El código técnico de la edificación es bueno, son ya -5, no voy a entrar, porque ya es tontería, prefiero verlo el próximo día con más calma. Dudas, preguntas, consultas de lo que hemos visto hoy. ¿Nada? Estos recubrimientos de corcho por el spam que se están poniendo en fachadas de viviendas para aumentar, y yo creo que aumenta mucho la carga de fuego, lo permiten. A ver, hay recubrimiento, todos los materiales que se utilizan en la construcción tienen que estar homologados, si no, no se podrían utilizar. ¿Vale? Otra cuestión es que, bueno, en fin, que puedan ser más o menos satisfactorios en lo que se refiere a la protección contra incendios. Pero el código, ya lo veremos el próximo día, el código técnico de la edificación, entre otras cosas, precisamente a lo que obliga es hacer una justificación de que los materiales constructivos que se utilizan cumplen unos requisitos mínimos que garanticen que no pueden suponer riesgo en caso de incendio, ¿vale? Los materiales tienen que pasar ensayos, ¿vale? Hay laboratorios homologados que se dedican a comprobar si los materiales cumplen o no las prescripciones que en teoría tienen que aplicarse, etcétera, ¿vale? Pregunta Cristina, ¿el primer método de cálculo era por sectores? Vale para los métodos de cálculo, valen todos los métodos de cálculo, es decir, sea por combustibilidad de materiales, sea por procesos productivos o por almacenamientos o la combinación, valen para los sectores, ¿vale? Sectores y áreas de incendio, porque lo que os comentaba antes, cuando yo paso al nivel de los edificios, lo que hago es ponderar en función de la superficie de los sectores o áreas de incendio, ¿vale? Y cuando paso a nivel de los establecimientos, igual, hago una ponderación en función de la densidad de carga de fuego y la superficie. Pero en el momento en que yo tengo que aplicar estos métodos es cuando lo estoy calculando al nivel de sector o área de incendio, que es cuando analizo pormenorizadamente para ese sector concreto o para ese área de incendio cuáles son los materiales presentes, las actividades que se realizan, la combustibilidad de los materiales, etcétera. ¿Vale? Vale. Eh,
Esto es claro, y como dice Oscar, pues efectivamente hay, claro, hay materiales ignífugos. Hay que estar a lo que nos diga el código técnico de edificación, ¿vale? Lo que no se puede poner es cualquier material, tiene que ser un material que esté debidamente homologado para que pueda utilizarse como material de construcción. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? Muy bien, perfecto. Pues nada, entonces con esto ya podemos dar por finalizada la clase de hoy y igualmente que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase, que es la próxima semana. Las tengo que crear, ¿vale? No las he creado todavía, pero las crearé seguramente ahora. Y en las próximas clases vamos a continuar. La próxima semana volvemos con riesgos específicos y ya la siguiente semana ya finalizamos con planes de emergencia y a la otra, si no recuerdo mal, con riesgos específicos. Así que igualmente, desearos un buen fin de semana, que descanséis y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.